Las elecciones hechas en Guatemala, en el año 2023, han sido objeto de mucha controversia y preocupación por parte del público. Los ciudadanos están preocupados por la transparencia y la integridad del proceso electoral. Desde candidatos que fueron excluidos de la contienda electoral como Telma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, que lideraban muchas de las encuestas. Hablando de las encuestas, en especial la encuesta libre, la encuesta realizada por el periódico Prensa Libre, no pudo cuantificar correctamente los datos, o si verán unos días antes de la realización de la primera vuelta electoral, nadie se imaginaba que Bernardo Arévalo quedaría en segundo lugar para ir a segunda vuelta. La primera encuesta presidencial de Prensa Libre, publicada en abril de 2023, mostraba a Arévalo en penúltimo lugar con un 0,7% de intención de voto. En ese momento, Arévalo expresó que su voluntad era ganar en las urnas. Encuestas posteriores indicaron que Arévalo mantenía una tendencia de intención de voto inferior al 2%. La segunda encuesta presidencial de Prensa Libre publicada en junio lo situó en octavo lugar con un 3%. Entonces supongamos que los datos de Prensa Libre estaban en lo correcto. ¿Cómo fue que el resultado resultó tan diverso? De un 3% a un 12%. Pues hay varios factores que no se han tomado muy en cuenta. Días antes de las elecciones generales hubieron varias campañas que instaban a la población al voto nulo. Y ahora hemos tomado una decisión trascendental para acabar con este fraude electoral. Nos unimos al movimiento de cientos de miles de guatemaltecos, a las organizaciones populares, sociales, políticas, periodísticas, a Carlos Pineda, a Telma Cabrera, Óscar Rodolfo Castañeda y ahora Roberto Arzú. Nuestro plan para acabar con este sistema corrupto es necesario y correcto. Emitir un voto nulo para la presidencia únicamente en la papeleta blanca. Cosa que en la regulación guatemalteca es poco práctico, pues solo sirve para repetir un proceso electoral. El suicidio político de Manuel Villacorta. Yo he estado observando a un joven disruptivo como es Sebastián Arzú, joven, pero realmente me ha sorprendido la capacidad que tiene para entender la problemática urbana. Mi impresión es que tiene un buen equipo de asesores porque ha hecho planteamientos técnicos sustentados, incluso desde la perspectiva de cómo financiarlos, conoce bien. Yo creo que la juventud que va a votar el domingo debería de estudiar, de analizar a este joven, Sebastián Arzú. Creo que sería una gran alternativa para romper ya con lo viejo y darle paso a lo nuevo. Creo que tiene muy buenos asesores, es evidente, y la energía propia de la juventud. Así es que creo que Sebastián podría ser una excelente opción este 25 de junio para el futuro alcalde de la ciudad de Guatemala. Quiero darle las infinitas gracias a Manuel Villacorta, candidato a la presidencia. Dice que la mejor opción para alcalde en la ciudad de Guatemala es Sebastián Arzú por el equipo que tenemos. Y es cierto, la experiencia fusionada con la juventud. Manuel Villacorta y los ciudadanos no les voy a fallar, sí podemos. Quien tenía una intención del voto del 5% al hacer video en redes sociales a favor de Sebastián Arzú como mejor candidato para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Lo que no espero el candidato que en lugar redirigir el voto de sus simpatizantes a favor de Arzú, redirigió parte de sus votos a Bernardo Arévalo. Esto porque muchas de las personas repensaron sus votos al pensar en Villacorta como un ente corrupto que vende su opinión. También debido a los candidatos que fueron excluidos, había una percepción generalizada de que las elecciones estaban siendo amañadas, varias irregularidades que se mantuvieron hasta el día de la elección. Otra de las opciones es el posible fraude electoral por parte del partido Semilla. La verdad es poco probable, puesto que para hacer un fraude se necesitan muchas personas en puestos para realizarlo, y dinero, cosas de las que Semilla carece. Inclusive este factor de que Semilla estaba haciendo una campaña con poco dinero, los llevó a hacer una campaña diferente a los demás candidatos, haciendo una campaña en redes sociales, como TikTok de una manera honesta, y no copiando contenido viral, como los otros candidatos, por lo que ganaron el voto de la ciudadanía joven. Esto se descartó por la repetición del escrutinio, que se dio por varias irregularidades que se dieron en algunos municipios, en la elección como en el de Guatemala.
por lo que 9 partidos políticos acudieron a la Corte de Constitucionalidad para denunciar vicios e inconsistencias en los resultados de las votaciones y pedir un amparo que dejara en pausa la adjudicación de cargos hasta que las discrepancias se resuelvan. El sábado por la tarde, la Sala Constitucional ordenó a todas las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinios y cotejar los datos que se consignaron en las actas de cada mesa de votación con los valores que se ingresaron en el sistema informático de transmisión de datos, cosa que otra vez ha hecho que la percepción de las elecciones están siendo amañadas por un grupo en particular que no pudieron prever el fenómeno de Bernardo Arévalo. Después de las elecciones generales, se empezó una campaña de desprestigio en contra de Bernardo Arévalo. Como el hecho de participar en una boda homosexual, dicha campaña tuvo el efecto contrario, por la respuesta de Arévalo al decir de forma honesta que es su hija la que se estaba casando. Hay unas fotos que están circulando en redes sociales en las que usted asiste a una boda gay. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo, claro, sí, son fotos donde yo participé en esa boda gay en Ciudad de México. Y en esa boda gay usted, según se puede ver, usted como que ingresara a la novia. Así es como ese es uno de los señalamientos que le hacen. Sí, claro que sí, es mi hija la que se estaba casando. Y entonces yo la llevé al altar y es mi familia, es mi hija. Y en ese tema, cuando a usted se le critica y se le dice que usted está en favor de esa agenda, ¿qué contesta? Y yo repito lo mismo que he dicho. Nosotros no tenemos ninguna intención de promover el matrimonio homosexual en Guatemala. Pero haremos todo lo que sea necesario para prevenir que haya discriminación contra las personas en atención a su orientación sexual. Uno de nuestros primeros TikToks, y yo recuerdo cuando lo sacamos, fue en Semana Santa. Fue un TikTok que después me dijeron, pero ¿por qué están sacando eso si no es un tema que le interesa a la gente? Era un tema sobre la libertad religiosa, en donde decíamos que la mayor garantía para la libertad de fe de las personas, que es una condición fundamental de una sociedad democrática, es un Estado laico. Y que un Estado laico tiene la responsabilidad de proteger a las personas y a las comunidades en su derecho a expresar su religiosidad de la manera que ellos crean adecuada. Esto dio la imagen de ser una persona honesta y de ser un padre amoroso, y dando un mensaje en contra de la discriminación. Así como también campañas que lo señalaban de comunista, liberal, cosa que no es así, siendo que es un partido de izquierda. También habían campañas que iban en contra de la nacionalidad de Bernardo Arévalo, diciendo que era uruguayo y que no cumple con los requisitos para optar al cargo de presidente de Guatemala, lo que es incorrecto, siendo que él nació en Uruguay, pero, como hijo de guatemalteco en el extranjero, él es guatemalteco de origen por el derecho de sangre o ius sanguini, como lo indica el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De momento todo parecía quedarse en campañas de desprestigio. Luego, el 12 de julio del presente año TSE oficializó los resultados. Sin embargo, mientras el Pleno sesionaba, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, anunciaba que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla. En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. En mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el INACIP, concluyó que la firma y letra fueron falsificados. Existen indicios que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándoles su letra y firma. Además, la firma y huella de una persona le fue puesta a varios ciudadanos y la investigación de la FESI estableció que fueron inscritos 12 personas fallecidas. Existen firmas sin nombres y hojas alteradas. En su defensa, el partido Semilla, a través de su secretario general y presidenciable Bernardo Arévalo, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva firmado entre el Movimiento Semilla por Samuel Pérez y Alberto Sánchez,
con el equipo de adhesión de Ileana y Ashley Gudiel, por medio del cual el movimiento Semilla pagó 7 quetzales por firma recolectada, por lo que, multiplicado por más de 25,000 firmas que necesitaba el movimiento Semilla para constituirse como partido político, suman la cantidad aproximada de 175,000 quetzales, desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FECI al Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo del presente año. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes en contra de todas aquellas personas que tuvieron participación en estos hechos notoriamente ilegales, garantizando en todo momento el estricto cumplimiento de la ley. La Fiscalía acusa a Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas. Mediante la cuenta de Twitter del Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, presentó un nuevo caso, el cual fue denominado como Corrupción Semilla. El funcionario público explicó las razones por las cuales se presume que la agrupación política Movimiento Semilla podría haber incurrido en el delito de lavado de dinero u otros activos, orden que causó mucha incertidumbre, pero debido a un juzgado de materia penal, se extralimitó a un asunto que corresponde al Tribunal Supremo Electoral. A esto nos tenemos que remitir a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 92, párrafo final. Esta ley indica que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Hay que recordar que la ley electoral es de rango constitucional, por lo que no se puede suspender personalidad jurídica del partido Semilla al día siguiente la FECI hace cateo en el registro de ciudadanos. Las diligencias de allanamiento del MP incluyen inspección, registro y secuestro de evidencia en la sede del registro de ciudadanos, derivado de la posible afiliación ilegal de personas al movimiento Semilla. Durante la realización de la diligencia, se pudo observar autos pertenecientes al Ministerio Público con las placas tapadas. Cosa que penado con multa en el país. También llamó la atención que a la hora de la diligencia los agentes se encontraban con pasamontañas y altamente armados. Están facultados porque se trata de un caso de FECI, pero hablamos del registro de ciudadanos. Todo esto generado hasta la fecha que hayan varias manifestaciones en el Ministerio Público, gran parte del descontento generalizado. Los ciudadanos exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. A esto también hay que sumar el amparo interpuesto por el ex candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, en el que solicitará que se repitan las elecciones generales y exigir que se aplique también en su caso el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tal y como se hizo con el partido Movimiento Semilla. Como ven, esto es realmente un revoltijo. Pero quedan las siguientes interrogantes. Todo pareciera obrado por alguien o por un grupo que quiere impedir que Semilla participe. Nos hace preguntar por qué conoció la FECI y no la Fiscalía de Delitos Electorales como debería, y la acusación se basa en un supuesto caso de lavado de dinero y otros activos, al que incorporan las otras acusaciones, a lo que me refiero la prueba en el caso de lavado de dinero, está jalado con las uñas y tiene poca sustentación, y es lo que faculta a la FECI a conocer. Lo demás debe de ser probado y de ser cierto que pague el responsable. Lo que más malestar da es porque actuaron hasta ahora y no en su momento oportuno, si tenían conocimiento desde mayo del año pasado, como corriendo antes de que Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados. Todo esto está muy raro. Por otro lado, Curruchiche siempre ha estado en tela de juicio. Apenas habían pasado 2 semanas desde el día en que lo nombraron jefe de la fiscalía más importante de Guatemala, cuando Rafael Curruchiche ya había desplegado todo su recién adquirido poder para blindar al presidente del país, Alejandro Yamatei,
quien en 2021 era investigado en relación con 2 sobornos, uno que se supone él recibió de mineros rusos y kazajos y otro que le dio un exministro. Ya como jefe de FESI, Curruchiche firmó un memo dirigido a todos sus subalternos, en las 11 agencias de la Fiscalía en la capital y la de Quetzaltenango, en el interior del país, con una instrucción sencilla: remitan a la brevedad posible informes sobre expedientes de investigación relacionados con reunión del presidente de la República con ciudadanos rusos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros, denunció a Curruchiche y el rol que le habían asignado las autoridades guatemaltecas. En julio de 2022, Washington incluyó al jefe de FESI en la llamada Lista Engel, donde nombra a funcionarios centroamericanos a los que considera antidemocráticos y corruptos. Como podemos ver, aunque Curruchiche no está en pro del estricto cumplimiento de la ley como dice en el video el mejor de los casos, sería que podemos esperar en los próximos días más manifestaciones hasta que destituyan a Curruchiche y a Consuelo Porras. Y se dé con normalidad las elecciones, el peor de los casos, un golpe de Estado, con apoyo del ejército, lo que se tornaría en una guerra civil. Recordemos que Gobierno de Guatemala está captado por las denominadas CIACs. De momento es todo por este video. En la próxima entrega analizaremos las propuestas de los candidatos a la presidencia, sus orígenes y la viabilidad de sus propuestas. Les ha hablado Incógnito. Desde la Quinta Columna nos vemos en la próxima.